Nos encontramos en la materia de Historia de las Ideas Políticas, perteneciente al profesorado de Historia. En la presente videoclase abordaremos los contenidos correspondientes al módulo número 1, las ideas políticas en la Antigüedad y Edad Media. Esta base sobre la cual vamos a construir nuestro primer módulo se orientan a comprender los modos en los que se manifiesta la idea de poder, la idea de legitimidad y la idea de legalidad, como así también la relación entre la sociedad civil y la sociedad política. El poder, en este sentido, será el concepto que busque ser profundizado para entender cómo logra alcanzarse y sostenerse en cada una de las etapas que estudiaremos a continuación. La historia de las ideas políticas como materia se centrará en el contexto de Occidente y en las culturas y civilizaciones que allí se desarrollan. Partiremos de comprender también por qué este contexto histórico remite al conocimiento de los escenarios y pensamientos que le dan sentido a una estructura que es fundamental para nuestra actualidad, que es comprender la estructura del Estado. Dentro de él, la relación entre el hombre y la sociedad van a ser características en cada una de estas transformaciones que iremos abordando a lo largo de nuestra materia. El módulo 1 de Historia de las Ideas Políticas va a ser definido por ejes centrales de espacio y tiempo, considerando que el tiempo es un condicionante de los pensamientos filosóficos que se van a desarrollar en estas épocas, tanto de la Edad Antigua como de la medieval, porque dentro de este pensamiento filosófico, las concepciones de hombre, de poder y de Estado van a ser diferentes entre sí. Es muy importante, en este sentido, ver cómo cada autor en cada época va a definir al hombre y a su potencialidad, cuál es el rol que desempeña, de qué manera lucha por acceder y sostener ese poder, y de allí cuál será la organización estatal que prevalecerá. En este sentido, será el orden político, social y económico las tres dimensiones que vamos a ver en su constante y permanente interacción. Como habrán visto, la ideología y la cosmovisión, esta manera de mirar el mundo, serán las bases sobre las cuales se construya este posicionamiento teórico-filosófico. Para nosotros, en la formación de docentes, en el ámbito y la disciplina de la historia, los conceptos de transformación y transición para comprender dichos procesos es una herramienta fundamental. Pongamos manos a la obra sobre estos temas. Diversos escenarios van a determinar la lógica y el contenido de nuestro módulo número 1. Verán aquí, en la presente filmina, cuáles son los distintos escenarios sobre los cuales vamos a profundizar nuestra lectura. Ya adentrándonos en una línea de tiempo, ubicamos a la Grecia clásica en el siglo 8 a.C. Veremos luego, a partir del siglo 3 al 5, el contexto y el desenvolvimiento de la civilización romana, para luego, en el siglo 5 al 15, en una etapa cristiana, cómo se van a desarrollar los reinos absolutistas. Veamos un poquito. En la Grecia, caracterizada por la polis y la organización de la ciudad-estado, veremos que hay demos o pueblos que van a ser reconocidos también como oikos dentro de las jefaturas de familia. Estos demos, estas organizaciones familiares, van a determinar la autoridad del momento. Esta autoridad
se va a reunir en asamblea para definir cuáles son las necesidades y los intereses que hacen a esta polis y que permitirán esta participación directa de cada uno de los integrantes. La polis griega, organizadas en ciudad-estado, van a sostener dos parámetros que son claves: la autonomía en torno al poder y la autarquía en relación al sostenimiento económico. Cada región va a sostener una estructura que va a permitir homogeneizar el poder público. Distintos aspectos políticos y administrativos de esta acrópolis griega van a ser característicos. En ellos es interesante profundizar sobre los pensadores que le van a dar forma a esta cosmovisión de la ciudad griega y democrática por excelencia. Ya en Roma, la estructura política y legal se va a sostener primeramente sobre la monarquía, sobre los 7 reyes que van a definir esta estructura centralizada de poder, y en ella el surgimiento del derecho romano y la forma en la que se va a organizar cada una de las estructuras y cada una de las instituciones que van a sostener esta gran estructura política. Adentrándonos en la edad cristiana, a partir del siglo V después de Cristo, las civitas Dei, o ciudades de Dios, van a sostenerse sobre principios evangélicos que van a moldear el tejido social. Claramente, estos principios evangélicos van a tener su aporte filosófico desde la consideración del teórico San Agustín, quien, por cierto, ha recuperado los aportes de Platón desde la antigüedad clásica. Estos aportes teóricos nos van a remitir a un pensamiento muy interesante, desde el cual poder mirar al hombre, mirar la sociedad y caracterizar al Estado. Será Sócrates el primer filósofo que, siendo maestro de Platón, va a definir esta voluntad de aprender, su método a partir del cual dará a luz al diálogo, al confrontar desde la mayéutica la capacidad de adquirir conocimiento. Para Sócrates, todo planteo político tiene un fundamento moral. Y esta consideración es interesante porque sabemos que un Estado que carezca de moral carece de bien común. En este sentido, Sócrates analiza desde lo particular de cada caso a la generalidad de la teoría. ¿El Estado obra con justicia? Estas preguntas darán luz sobre lo que luego Platón escribirá en sus obras a través del planteo de una vida virtuosa que le permitirá al hombre, solo en un contexto de ciudadanía, de participación ciudadana, perfeccionarse. Para Platón, quienes debieran gobernar serían los reyes filósofos, aquellos capaces de pensar y en la lógica de una estructura republicana, donde se reconozca el pensamiento y la preponderancia del alma racional por encima de la vigorosa y la apetitiva. Será Platón quien sostenga que la democracia no resulta un sistema eficiente ni armónico, dado que las clases populares son aquellas en las que predomina el alma apetitiva, razón por la cual van a carecer de esta capacidad de hacerse preguntas en función de dónde encontraremos el obrar justo y la administración del Estado y de la sociedad en general. Platón, a su vez, transmitirá a Aristóteles esta consideración de perfeccionamiento humano dentro del contexto social, en el cual podremos comprender por qué el hombre debe ser ciudadano, el hombre debe insertarse en la estructura, a diferencia de los esclavos, las mujeres o los extranjeros
quienes carecen de este sentido de pertenencia y por lo tanto no están habilitados a la participación de los asuntos públicos. Aristóteles distinguirá las formas puras de las impuras en torno a cómo se va a estructurar el poder, según si defiendan intereses personales y particulares o defiendan el bien común. Para él, el principio que rige una vida digna será el principio de no acumulación de riquezas. Es el ciudadano quien tiene derecho en participar de los asuntos públicos y de ocupar cargos. Un buen gobierno se va a determinar según su función, una función acorde a el cargo que ocupa o desempeña, ya sea deliberativo a través de la asamblea o judicial y administrativo a través de los tribunales. Es para Aristóteles un estado ideal aquel que se rige por la ley. Ya en Polibio veremos que la historia de Roma a partir del siglo V de las invasiones germánicas, donde la ocupación de los visigodos va a marcar un antes y un después y va a ser uno de los factores de debilitamiento de esta gran civilización. Con Polibio entenderemos cada una de las etapas de Roma, desde la monarquía, pasando por la república gobernada por los patricios, hasta el imperio Augusto. Veremos cómo la ley de las 12 tablas, base del derecho romano, va a marcar un antes y un después en las particularidades de las clases sociales que van a distinguir a cada uno de los habitantes de Roma. Será este autor quien desarrolle a través de sus escritos cuáles han sido las marchas y retrocesos de esta gran civilización en cada una de las estructuras que han sostenido la convivencia y la estructura de este tejido social. Ya San Agustín, nuestro último pensador característico de la Edad Media, va a caracterizar y desarrollar cuál ha sido la lógica a partir del siglo V, cómo comprender desde los aportes de Platón en recuperación de su pensamiento filosófico la idea de justicia en relación a la estructura social y económica de los feudos, ya que si bien serán la consolidación de la Iglesia Católica y la prevalencia de los dogmas cristianos dentro de esta consolidación, dogmas que van a ser impresos en la sociedad civil también, porque no habrá una distinción clara entre lo que va a ser la sociedad política y la sociedad religiosa. Valga que es la legitimación divina en la Edad Media quien va a sostener la figura de los reyes. Si bien estas figuras no dan marcha atrás en lo que es la consideración de estos procesos de estructuración del Estado, serán los feudos, serán los señores feudales, aquellos que lograron concentrar el poder en la tierra, en sus posesiones, las que van a dar el marco a esta organización social, política y económica. Lo vemos en el siguiente flujo, desde un análisis multidimensional que va a ser muy característico a partir de la Edad Media y va a ser un antes y un después en la construcción de las ideas políticas. Veamos cómo este sistema social y económico que se sostiene a través de estas transformaciones va a poner el eje no solo en el pensamiento desde la dimensión política del dogma religioso y cristiano, sino también desde el sostenimiento de la dimensión económica focalizado en la tierra. Será la tierra la base del poder económico y va a estar, obviamente, desarrollado en la agricultura. Serán los feudos, entonces, los que propiciarán esta circulación monetaria, viéndose debilitado el comercio y el intercambio, porque habrá una fragmentación de territorio, donde cada uno de los señores va a imponer su propia legislación, va a imponer sus tributos y también va a determinar la justicia a través de sus ejércitos.
Los lazos que unirán a cada uno de estas clases, hablamos de señores y de vasallos, serán lazos de dependencia personal. Aquí el poder no es enfocado en el Estado, sino es un poder local, por eso hablamos de fragmentación y de señorío. Esta decisión central no va a permitir la injerencia de sectores públicos amplios. Hay una diferente noción de ciudadano. Si bien los hombres son libres, hay un lazo, como les decía, dentro de este sistema de vasallaje, hay una renuncia a la autonomía del hombre libre, pero voluntariamente se entrega a su señor en servicio. La ley desaparece como ley escrita, como la conocíamos en Roma siglos atrás, y con ello veremos que la desigualdad será una de las problemáticas sociales que se sostendrán y se harán más evidentes en este proceso de construcción histórica. Volviendo a Roma, a la civilización romana, veremos que el desmembramiento del Imperio de Occidente para que tomen su lugar los reinos germánicos va a ser ya en el siglo V un hecho y va a marcar el fin de este gran imperio. Con estas ideas, estimados estudiantes, vamos a transitar el cuatrimestre de nuestra materia en este primer mes, abordando la Edad Antigua y Medieval como inicio y puntapié de esta cursada. Espero haya sido una videoclase atractiva, sintética, precisa, sobre la base del material de estudio que ustedes van a desarrollar y van a profundizar en esta primera etapa. Desde mi lugar les doy un cálido abrazo, un saludo y nos veremos pronto en el entorno de plataforma. Hasta luego.